Hay un problema en los economistas, sobre todo aquellos economistas apegados a la ciencia económica, sobre todo aquellos economistas más bien apegados de manera específica a la economía neoclásica. Podríamos decir que se trata de un prejuicio inscrito en su propia concepción económica. Creen que la economía funciona por sí misma, como si no tuviera sujetos sociales, como si no respondiera a relaciones sociales. Es decir, reproduce aquello que Marx ya había señalado, que se cree que hay relaciones entre cosas y no relaciones sociales. Las cosas obviamente no pueden relacionarse por sí mismas, sino a través de los sujetos sociales. Esa corrección de Marx es muy importante, pues muestra el error, es decir, el error grande de la economía, que él ha considerado como fetichismo de la mercancía y que nosotros hemos llevado más allá el fetichismo, fetichismo del dinero, fetichismo del capital, fetichismo económico. Y alguna vez hicimos un ensayo sobre el tema partiendo o teniendo como referente a Emmanuel Levinas con esto de violencia, de metafísica y violencia, y nosotros al inicio, 1985, del modelo neoliberal implantado en Bolivia, dijimos eso, es decir, que aquí hay una metafísica económica y que la metafísica económica lo que hace es hacer abstracción de la violencia. Es decir, por medio de la violencia se impone, si se quiere, una ideología donde se hace abstracción de los sujetos sociales y también de las estructuras de poder, como si la economía no funcionara con las estructuras de poder y los sujetos sociales y funcionara por sí misma. Es decir, funcionara como azar, porque la mano invisible del mercado es el azar, pues, ¿no? Esta metáfora probabilística que se aplica a la economía es pues una metáfora, pero que la toman en serio los economistas, sobre todo los economistas neoclásicos, sin tener en cuenta el uso metafórico que se hizo, incluso sin tener en cuenta el contexto en el que lo enunciaba Adam Smith, que precisamente no hacía una apología de la mano invisible, sino que lo usó como metáfora en un contexto, digamos, más complejo, donde precisamente hace un análisis de la composición de la sociedad capitalista, en términos de la división del trabajo y de la especialización, y hace un análisis del mercado en el sentido más amplio y complejo de la palabra, y por lo tanto inicia lo que podemos llamar una comprensión tanto de la ciencia económica como de la economía política. Entonces, hay más bien más vínculos entre Adam Smith y Marx, obviamente entre Marx y David Ricardo, pero digamos hay una distancia entre Adam Smith y la economía neoclásica, que incluso en parte apunta a factores subjetivos que tienen que ver básicamente con las necesidades o la sugestión de las necesidades, la valorización subjetiva, incluso con esa aparente corrección en la medida que se introduce la inclinación subjetiva, la valoración subjetiva, no se está tomando en cuenta los sujetos sociales, se está tomando en cuenta una parte del sujeto que tiene que ver precisamente con la valorización, con la opinión, con la valorización subjetiva, pero no está teniendo en cuenta precisamente la intervención del sujeto como actor y como actor de producción, pero también como actor del consumo y actor de la distribución, pero además actor social, porque digamos el campo económico es uno de los campos del
los campos sociales. Por lo tanto, hay que articular el campo económico con los campos sociales y hay que articular el campo económico con el campo político, el campo simbólico, también en términos más concretos el campo escolar, es decir, con la concepción de los campos y tratar de entender precisamente cómo funciona la economía en esa complejidad y no cómo piensan los economistas, sobre todo neoclásicos, de una manera tan reductiva. Obviamente hay aportes importantes de la economía neoclásica, no estamos negando, nos hemos referido en otros ensayos y en otras exposiciones al respecto, pero aquí estamos discutiendo básicamente, nuclearmente, el prejuicio de que la economía funciona por sí misma y por lo tanto a partir de ese presupuesto aprendices de economía y aprendices de brujos empiezan a decir de que, bueno, la economía es el referente más absoluto e importante a partir del cual podemos juzgar la política y juzgar el comportamiento social, cuando precisamente se trata de todo lo contrario, es decir, de entender a partir de la articulación de los distintos planos de intensidad que hacen a los campos sociales el funcionamiento mismo de la economía, es decir, más bien como un funcionamiento complejo y no como un funcionamiento esquemático y simple y mecánico, y mucho menos a partir de la metáfora de la mano invisible del mercado. También podemos considerar al marginalismo como una corrección de lo que hemos dicho, de ese prejuicio de que la economía funciona por sí misma, al incorporar esa percepción de la última valorización subjetiva, a partir del cual cambia la valorización subjetiva. Esta concepción de los márgenes hace más dúctil, más fluida y cambiante precisamente esto que llaman la valorización subjetiva. Pero ni así se corrige el problema fundamental. No salen del supuesto de que la economía funciona por sí misma, como una estructura aislada, cuando más bien forma parte, como hemos dicho, de la articulación de distintos planos y espesores de intensidad que hacen a la sociedad. ¿A qué viene todo lo que acabamos de decir? A propósito de lo que dicen los aprendices de economía y los aprendices de brujo respecto a lo que ellos llaman modelo socialista, sin conocer la historia efectiva del socialismo y de las luchas por el socialismo. Tampoco conocen la historia del estado de bienestar y mucho menos se les puede pedir que conozcan el capitalismo de Estado triunfante, desenvuelto en constante evolución, para decirlo de ese modo, de la República Popular de China, en su balbuceo ideológico del pretendido discurso neoliberal, meten en la bolsa todo lo que se les parece que es socialismo, incluyendo a los llamados gobiernos progresistas, que más que gobiernos socialistas son gobiernos demagógicos, son gobiernos neopopulistas de la forma de gubernamentalidad clientelar. Si bien pueden partir de observaciones pertinentes a la discrecionalidad económica con la que han manejado la economía los gobiernos neopopulistas, cuando pasan a las conclusiones, su silogismo mal hecho no funciona. Dicen que el problema es el modelo socialista y lo dicen sobre todo refiriéndose a los gobiernos progresistas y más aún a un gobierno altamente demagógico y clientelar como es el gobierno neopopulista de Bolivia, que ha gobernado durante 2 décadas. No se han pasado el trabajo de estudiar la historia económica de Bolivia, mucho menos de auscultar la economía dependiente. Sería mucho pedirles sobre el concepto de capitalismo dependiente,
Por eso no pueden ver que se trata del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, el mismo modelo del que han participado 2 décadas atrás, de las 2 décadas neopopulistas, los de la coalición neoliberal. Para decirlo de un modo efectivo y fáctico, el único modelo que se ha manejado desde el inicio mismo de la República es este modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es el mismo modelo que comparten neoliberales y neopopulistas. No tienen en cuenta el referente, las causas y las prácticas de lo que ellos llaman la intervención estatal. Nunca se van a preguntar por qué ha funcionado el capitalismo de Estado en China y no en otros lugares, incluyendo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para decirlo fácilmente y de una manera rápida, han fracasado por la corrupción, por la conversión de la burocracia en clase política dominante y en clase económica dominante, lo que nosotros llamamos burguesía rentista. Entonces estos aprendices de brujo no achuntan, no le dan en el clavo, no visualizan el problema, se dejan llevar por sus fantasmas y sus miedos, acusan a un caricaturesco modelo socialista de la responsabilidad de todo el fracaso de los gobiernos progresistas y neopopulistas. Por otra parte, no entienden las diferencias que hay entre la República Bolivariana de Venezuela respecto a la República Popular Democrática de Cuba, no solamente porque se dan en distintos contextos, sino también porque responden a distintas prácticas, a distintas formas de la construcción de lo que se llama el socialismo, o más bien la transición al socialismo que se ha dado en Cuba. Puede hablarse del fracaso de la revolución en el sentido de este objetivo, pues concebimos de que no puede haber socialismo en un solo país. Este es un tema altamente discutido por el marxismo del siglo XX, pero de ahí a confundir a un gobierno de características clientelares y neopopulistas exacerbadas como el de la República Bolivariana de Venezuela con un proyecto socialista, hay pues una gran distancia. Ocurre entonces que no pueden visualizar bien, no tienen nitidez en la visión, tienen una mirada miope o borrosa. Entonces, al meter todo en la misma bolsa, se confunden y sacan conclusiones incorrectas. Para comenzar, el gobierno del MAS, que ha gobernado durante 2 décadas, ha fracasado porque no ha cumplido con la Constitución, no ha realizado las transformaciones estructurales e institucionales que demanda la Constitución. Por otra parte, no ha nacionalizado los hidrocarburos, más bien los ha desnacionalizado con los contratos de operaciones. Nunca ha fundado YPFB, la ha convertido en una oficina administrativa de las mismas empresas transnacionales que supuestamente ha nacionalizado, pero que les ha devuelto el control técnico con los contratos de operaciones. Si bien podemos estar de acuerdo con que hubo despilfarro, manejo discrecional, corrupción administrativa, la explicación de estos fenómenos no tienen que ver con el modelo socialista, tienen que ver con perversiones y adulteraciones del mismo Estado liberal que comparten tanto gobiernos neopopulistas como gobiernos neoliberales. Este es el caso, por ejemplo, del Perú.
Y este es el caso también de Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Y este es el caso actual del gobierno del bizarro presidente Milei. Entonces se trata de las formas corruptibles de apropiación del excedente por parte de los administradores del Estado, vengan de donde vengan. Los aprendices de brujo y los aprendices de economía tienen una visión extremadamente esquemática y simplona del mundo. Solo distinguen blanco y negro. Ellos se consideran de una manera muy ingenua, por ejemplo, como partidarios del blanco, y todos los que están en contra o se distinguen de ellos forman parte del negro. Por lo tanto, no distinguen los matices, los grises. Mucho sería pedirles que distingan la gama cromática de colores. Por esa razón, decimos que en lo que respecta a la crisis múltiple, no hay pues diferencia entre las causas de la crisis, en las que se encuentran tanto las prácticas y las composiciones de los gobiernos neoliberales como de los gobiernos neopopulistas. En este sentido, desde el punto de vista del alcance desmesurado, extremo y demoledor que ha alcanzado la crisis múltiple del Estado, donde se encuentra la crisis múltiple de la economía, no encuentra solución en la coyuntura supuestamente electoral, cuando es una coyuntura del desmoronamiento del país, del derrumbe de la sociedad, del asesinato del porvenir, no solamente por parte de los gobiernos neopopulistas, sino que este problema viene desde atrás, incluyendo en lo inmediato a los gobiernos neoliberales. Ahora bien, no solamente se tiene una concepción extremadamente esquemática de la economía. Por lo menos hubiera sido sensato cotejar el uso de varias corrientes económicas y, en el mejor de los casos, usar y recurrir a investigaciones que se han hecho en lo que respecta a las economías en crisis, incluyendo, claro está, a Latinoamérica y el Caribe, sino también se tiene una concepción muy ingenua de la política. Se reduce la política al quehacer de los partidos políticos, es decir, se reduce todo a lo que se viene a llamar con pretensiones sistema político de partidos, cuando más bien la política tiene que ver con las dinámicas de las fuerzas, las dinámicas de los campos de fuerza, las dinámicas de las correlaciones de fuerza. Tiene que ver con las prácticas y las estructuras políticas. Ciertamente tiene que ver con las estructuras de poder. Al respecto, hay que contextuar los periodos, las etapas y las coyunturas de esta referencia de la política y del campo político para distinguir los problemas políticos, también para distinguir los problemas de legitimación y sobre todo para distinguir los perfiles de la crisis política. Hubiera sido conveniente hacer una revisión del debate teórico político, de lo que se ha escrito en lo que se viene a llamar ciencia política, pero también para diferenciar en lo que se denomina filosofía política. Tanto mejor si se actualiza con el debate político contemporáneo y muchísimo mejor si se toman en cuenta
las investigaciones que se han hecho últimamente. Empero nada de esto se hace. Se prefiere optar por comentarios provisionales, por elevar los propios prejuicios a enunciados, que resultan en enunciaciones antojadizas, sin ningún alcance esclarecedor. En este caso hay aprendices de brujo de la política o de lo que creen que es la política, que está reducida a la defensa institucional del Estado de Derecho, sin tener en cuenta que el Estado de Derecho, o lo que se viene a llamar el Estado de Derecho, hace tiempo que ha entrado en crisis en el mundo por la diferencia que hay entre el Estado de Derecho, es decir, las constituciones, y las prácticas. Poco a poco la mayoría de los estados liberales y de los gobiernos que dicen respetar el Estado de Derecho se han ido distanciando del Estado de Derecho y de sus constituciones, a tal punto que casi ninguno ya respeta los derechos sociales, los derechos civiles y políticos, los derechos humanos. La prueba evidente es lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente bajo los gobiernos de Donald Trump, sino con los mismos gobiernos demócratas. La pregunta que tienen que hacerse los aprendices de brujos de la política es ¿por qué ha entrado en crisis el Estado liberal? ¿Por qué ya no se cumple el Estado de Derecho? En definitiva, para volver sobre lo nuestro, ¿por qué hay crisis múltiple? En esta reducción de la política a los prejuicios, no solamente están los inclinados a lo que se llama neoliberalismo, sino también los inclinados a lo que se viene en llamar gobiernos progresistas. Estos últimos se creen los portadores del fuego santo, inclusive se consideran revolucionarios, aunque no se sepa por qué, porque sus prácticas más bien hablan de sus proximidades a los políticos tradicionales y a la larga historia de los oportunismos, de los pragmatismos, del utilitarismo servil, el investirse de lo que no son. Les favorece en el montaje del teatro político, donde lo que vale es el espectáculo. Les ayuda porque en la expresión de la comedia circense, al presentarse como revolucionarios de pacotilla, terminan haciendo creer que son los amigos del pueblo. En los desenlaces resultan más peligrosos que incluso los que se declaran abiertamente partidarios de estilos políticos neoliberales, puesto que estos amigos del pueblo terminan destruyendo el tejido social, las organizaciones sociales y hacen desaparecer los movimientos sociales, pues los convierten en corporaciones clientelares. Entonces el teatro político se ha convertido en una proliferante feria bullanguera en todo el país, donde los perfiles bizarros preponderan. El debate político ha desaparecido, se ha convertido en una diatriba que destaca por su deshonestidad y el uso difundido de lo falso, la práctica agobiante de la falsedad y de la impostura desmedida. Haciendo un resumen rápido, podríamos decir, simplificando, que la política se ha convertido en un negocio. Se accede a puestos para hacer negocios. Se accede al gobierno para enriquecerse. Los apócrifos dirigentes sociales usan los sindicatos para hacer subasta.
y para demandar cuoteos. Las estructuras perversas del poder se han extendido de una manera alarmante a tal punto que han tomado el mapa institucional mismo del Estado. En estas condiciones nada funciona. Se trata, en todo caso, de un sistema disfuncional y en su disfuncionalidad obtiene ventajas relativas a la conformación y expansión de la burguesía rentista, que es la que gobierna. En la actual supuesta coyuntura electoral, estos nefastos personajes que han asesinado el proceso de cambio, que han despilfarrado la oportunidad para las transformaciones estructurales e institucionales, se presentan de nuevo y nos dicen que son una alternativa al retorno de la derecha, cuando ellos mismos, durante 2 décadas, las últimas, han sido la derecha efectiva en el gobierno, mientras la otra derecha era la derecha de la oposición. Ambos supuestos enemigos han hecho de complemento en la continuidad del manejo adulterado del poder, puesto que la oposición, en la medida que existe de esa manera tan débil, con una estructura endémica argumentativa, termina favoreciendo en una supuesta legitimación de la forma de gubernamentalidad clientelar que ha hecho desaparecer los ingresos del Estado en el periodo de las vacas gordas. Ahora que estamos en el periodo de las vacas flacas, no hay ahorros ni acumulación para afrontar la crisis. Han hecho desaparecer las reservas hidrocarburíferas y pretenden entrar a la era del litio de la misma manera que el país entró a la era de la plata, a la era del estaño y a la era de los hidrocarburos, es decir, ocasionando la extraterritorialización de los recursos naturales en beneficio de la acumulación ampliada del capital en el centro cambiante del sistema mundo capitalista. Obviamente, la política nada tiene que ver con todo esto. Lo que acabamos de decir, el referente de lo que decimos, la alusión a estas prácticas perversas, tienen que ver con el ejercicio del poder, con la realización de las dominaciones. En todo caso, en el marco y el contexto generales, tienen que ver con el círculo vicioso del poder. La política, en el sentido pleno de la palabra, tiene que ver con el ejercicio y la práctica democrática, también en pleno sentido de la palabra, como gobierno del pueblo, es decir, como autogobierno, o como llama Gabriel Salazar, el ejercicio de la soberanía, que solo puede hacerlo el pueblo, sin mediaciones ni representaciones. La democracia tiene que ver con la suspensión de los mecanismos de dominación. La democracia se basa en el presupuesto de la igualdad, en la participación abierta del pueblo que reclama ser la totalidad y no una parte del todo. La política es el ejercicio de la igualdad en todos los terrenos, en todos los planos de intensidad que hacen a la sociedad. La política tiene que ver con lo que dice la Constitución Política del Estado, con la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política, con el ejercicio de la democracia participativa directa, comunitaria y representativa. En ese sentido, la política tiene que ver con las emancipaciones. Se trata de proyectos emancipativos y de liberación.
Por eso, Rancière distingue política de policía, aunque vengan etimológicamente de la misma raíz. La policía está dedicada al orden, a mantener el orden. Se trata del orden de dominación. En cambio, la política se trata de romper el orden de dominación, porque busca la emancipación. En este sentido, podemos concluir que la política es revolucionaria. Lo otro es ejercicio de la policía, es decir, de los que quieren conservar el orden de las dominaciones. En este punto radica la confusión de la que se aprovechan los demagogos, que pretenden presentarse como revolucionarios, al convocar desde el mito a la figura del caudillo político, el Mesías político. A partir de este momento, el entorno palaciego hace apología del caudillo, sobre todo para beneficiarse con este mito, puesto que el espectáculo neopopulista, la comedia progresista, sirven para enriquecer a la burguesía rentista que gobierna. El núcleo de esta concepción radica en la inclinación compulsiva por el aprovechamiento, aprovechar la oportunidad para beneficiarse con el manejo del poder, con el manejo de la administración, que termina siendo una máquina de captación, de coimas, de comisiones y una desviación de fondos estatales para beneficio privado. La política en sentido propio es contrapoder, es el ejercicio del contrapoder, es la pedagogía política y la práctica política que convierten al pueblo en soberano, que buscan la realización de esta soberanía en la democracia plena, en el autogobierno y la autogestión. Dada la crisis múltiple que vivimos, el alcance de esta crisis, que tiene ya características demoledoras, es indispensable recuperar la política en sentido pleno, recuperar la democracia como suspensión de los mecanismos de dominación, liberar la potencia social. Esto se lo tiene que hacer en contra del gremio de la clase política variopinta, en contra de los que se consideran enemigos, pero que en el fondo son complementarios, porque forman parte del círculo vicioso del poder.